Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, donde dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nos hemos estado centrando en estos últimos temas en este versículo 2, donde dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, de la doctrina, del fundamento de la fe que hemos abrazado. Dice: ni os conturbéis. Y luego habla de ni por espíritu, lo cual ya hemos estado mirando en los temas pasados. Luego dice: ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cercano. Hoy quiero centrarme en esta siguiente parte que dice: ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra. El no dejarnos mover por espíritu, el no dejarnos mover por palabra o por carta como si fuese nuestra. Cuando habla ni por palabra ni por carta como si fuese nuestra, nos está hablando precisamente de lo que es la enseñanza, lo que es la declaración, sea verbal a través de alguna enseñanza o sea escrita a través de alguna literatura que leemos, que estamos expuestos a tantas corrientes de enseñanzas y de doctrinas que hay en este tiempo más que nunca. Así que mantenga eso en mente: ni por palabra ni por carta. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Ni por palabra ni por carta es el punto central donde hoy nos centramos en el tema. Así que nos sigue diciendo la palabra: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, la apostasía es algo que estamos mirando y declarando que ha de suceder, que ha de venir antes de que Cristo venga a levantar a su iglesia. Antes de que el Señor venga, va a venir esta manifestación de lo que es la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. En los temas pasados estuvimos mirando la diferencia de lo que es la manifestación espiritual de este personaje y la manifestación literal. La manifestación espiritual de este personaje, de este hombre de pecado, hijo de perdición, que no es nada más que el anticristo, por así decirlo, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, este personaje se opone a Dios, se opone a los principios y valores del verdadero Dios y quiere usurpar, quiere tomar el lugar de Dios, al grado que dice que este personaje dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, pero agrega y dice: tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, este personaje del anticristo no solamente que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, cuando dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, está hablando de lo que es el evangelio genuino, legítimo, real, verdadero del Dios de los cielos. Pero no se opone ni se levanta contra la religión, porque la religión profesa conocer a Dios, la religión profesa anunciar y promover a Dios, la religión profesa creer en Dios. Entonces la religión hace todo esto, y de hecho que la Biblia nos habla que uno de los personajes que asistirá al anticristo será el falso profeta. O sea, un poderoso falso profeta que estará engañando. Se le llama falso profeta obviamente porque no es verdadero, es falso, es engañador, es mentiroso. Pero sin embargo, aunque es mentiroso, vendrá proclamando, ¿verdad?, aparentemente lo que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el seguir a Dios, el presentar al anticristo como el verdadero Mesías, como el verdadero Salvador, como aquel personaje en quien el hombre puede estar seguro, poniendo su confianza, en quien pueden encontrar solución a sus problemas, una solución a la situación económica del tiempo venidero y todos los problemas en todos los aspectos que vendrán. Ese personaje, o sea, el falso profeta, presentará al anticristo como el Mesías, como el Salvador de este mundo. Entonces, cuando miramos en este caso el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, vuelvo a repetir, estamos hablando de oponerse a lo genuino,
pero promover lo falso. ¿Sí me explico? O sea, no simplemente dice no crean en Dios, no crean en Dios, sino dice crean en Dios, crean en el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Este es el Mesías, y presentará al anticristo, presentará a ese personaje en el último tiempo. Pero entonces, lo mismo que sucederá literalmente en el último tiempo, o sea, cuando hablo del último tiempo, quiero dividir esa expresión en dos partes. Una expresión o un cumplimiento es lo que sucederá después del arrebatamiento de la iglesia, y la otra es lo que sucederá antes del arrebatamiento de la iglesia. Entonces estos pasajes se están cumpliendo ya, desde ya, de una manera espiritual. De una manera espiritual. Este personaje del anticristo ya está en acción. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo de los apóstoles. Este espíritu de engaño, de iniquidad, este personaje que viene a engañar y a manipular, que viene a cumplir esta escritura, ya en un sentido espiritual ha estado operando desde el tiempo de los apóstoles. Pero literalmente, en un personaje literal, no se manifestará, no será una realidad hasta después de que la iglesia sea arrebatada por nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces veamos esto. Cuando estamos mirando el versículo 4, ¿verdad? Que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por un lado vemos que se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, pero por el otro lado sigue diciendo, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, ¿qué es lo que viene a hacer? A usurpar el lugar de Dios. Viene a tomar un lugar como si fuera el verdadero cuando es un falso. Entonces repito, en un futuro será una realidad literal, un personaje literal. Pero en un presente, desde el tiempo de los apóstoles hasta antes del arrebatamiento de la iglesia, este pasaje tiene un cumplimiento espiritual, donde ya ese espíritu de iniquidad, ese personaje en un sentido espiritual, ya está operando, ya está en acción, ya está manifestado en un sentido espiritual. Todavía no hay un personaje literal. El personaje literal aparecerá cuando la iglesia, o después mejor dicho, de que la iglesia sea arrebatada. Por eso le digo, usted no se preocupe por lo que sucederá después de que la iglesia sea arrebatada, porque será terrible lo que sucederá. Pero usted solo preocúpese por estar preparado cuando suene esa final trompeta y ser arrebatado con el Señor para estar con Él por una eternidad en la gloria de nuestro Dios. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito, prepararnos para ese glorioso acontecimiento. Avancemos entonces en nuestro tema, siempre teniendo esto en mente para que tengamos más claridad. Amén. Entonces este personaje, por un lado, se opone contra todo lo que se llama Dios. Estamos hablando de lo auténtico y genuino que es de parte de Dios. Se opondrá a lo genuino de Dios, en otras palabras, a la sana doctrina, pero promoverá lo que es falso, lo que es irreal, lo que es en contra de la voluntad de Dios. Y todo eso es la doctrina de demonios de la que habla la palabra de Dios. Porque no es ya lo de Dios. Se presenta como Dios, toma el lugar de Dios, acciona como si fuera Dios, pero no es de Dios. Aún la Biblia nos habla, ya lo veremos en este mismo pasaje más adelantito, que este personaje vendrá con gran poder, prodigios y señales mentirosas, con todo poder de engaño para poder desviar, para poder confundir. Por eso, mis hermanos, no podemos nosotros poner nuestra confianza, nuestra mirada en señales, en milagros que puedan suceder. Sabemos que Dios es un Dios poderoso que hace milagros extraordinarios, pero la Biblia también nos enseña que el enemigo es manipulador y que también busca hacer señales y también busca hacer milagros mentirosos, engañosos. Eso no es nada nuevo. Usted recuerda cuando Moisés fue enviado por Dios a Egipto y cómo Dios lo respaldó haciendo señales y milagros, y casi todas las señales que Moisés hizo a través del poder de Dios, los brujos de Egipto imitaron lo mismo que Dios hizo. O sea, Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente, y los brujos tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes.
¿Sí me explico? O sea, no podemos pensar que cualquier señal que se mire como algo sobrenatural es de parte de Dios. Por eso el fundamento de los hijos de Dios no son las señales, no es ir siguiendo señales. Los hijos de Dios no siguen señales. Las señales siguen a los hijos de Dios cuando estos buscan de corazón al Rey de la Gloria, cuando estos buscan de corazón la presencia de Dios. Usted busque al Dios de los cielos, busque genuinamente el reino de Dios, y las señales le seguirán a usted. Pero nunca vaya siguiendo las señales como un fundamento genuino, porque correrá el riesgo grande de desviarse del camino de Dios. El fundamento del cristiano es la palabra de Dios primeramente. Es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien el estar atentos a ella como una antorcha encendida en el lugar oscuro. Entonces, una última vez leo este pasaje para que quede lo más claro posible y entendamos el resto del tema. Versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El anticristo, el hombre de pecado, el espíritu de engaño que ha operado desde el tiempo de los apóstoles, siempre viene oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Vuelvo a repetir, hablo de lo auténtico, porque miramos que en verdad siempre ha habido culto aparentemente a Dios religiosamente, pero que no se ha honrado el nombre del Señor. Desde el tiempo de los apóstoles, desde los fariseos, desde lo que era en este caso las diferentes creencias de Grecia y de los diferentes pueblos alrededor de Israel, que adoraban a Diana, la diosa de los efesios, y a tantos otros dioses falsos. O sea, el enemigo, el anticristo, no se opone a que usted adore a un ídolo, a que usted adore a tantas cosas que no son Dios. Promueve esa adoración, pero se opone, repito, que adore al único, genuino y verdadero Dios. Pero la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que aquí estamos porque la verdad nos ha hecho libres, y en esa libertad somos llamados a continuar caminando, a continuar andando. Entonces, este personaje se opone a todo lo genuino de Dios, pero promueve todo lo falso, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, usurpa el lugar de Dios, toma el lugar de Dios. Mantenga eso en mente mientras avanzamos en nuestro tema. Veamos en este caso lo que viene siendo la declaración que leímos en el versículo 2. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra. Hablar de no conturbarse, de no dejarse mover fácilmente de vuestro modo de pensar por palabra o por carta. Palabra o carta significa toda aquella enseñanza que recibimos verbalmente o toda aquella enseñanza que recibimos a través de literatura, carta, libros, toda clase de literatura. Usted en este tiempo se mete ya más fácilmente al internet y encuentra toda clase de literatura en este lugar, ¿verdad? Dice: no se deje mover fácilmente ni por palabra, por lo que alguien le hable, por lo que alguien le diga, ni por carta, literatura diversa que puede leer. No dejarse mover fácilmente. ¿Cuáles son algunos de los peligros de dejarse mover por palabra o por carta? Primeramente, lo que son las falsas doctrinas. La falsa doctrina, o también como lo dice el apóstol, doctrina de demonios, que vamos a estar centrándonos en ese punto el día de hoy. No solamente la falsa doctrina, sino que de la mano va la falsa educación. O sea, cuando hablo de la falsa educación, hablo de cuántas cosas enseñan en las universidades, en los colegios, en las escuelas, en la high school, en la junior high, desde la primaria, ¿verdad? Enseñan tantas cosas que van en contra de los fundamentos de Dios. En este tiempo estamos mirando cómo, por ejemplo, la supuesta libertad al homosexualismo y al lesbianismo, cómo está avanzando más y más, y ahora es una enseñanza que en las mismas escuelas está siendo promovida más y más abiertamente, más fuertemente. Y a como vayamos avanzando a los últimos tiempos, vamos a mirar un incremento terrible en todo
todo eso. Vamos a mirar problemas serios, retos grandes cada vez más para los hijos de Dios, que tratamos de que los niños, los hijos crezcan en una sana doctrina, y viene esta corrupción a querer decir que no hay problema, que todo eso es normal, que todo eso está bien. Mentiras del diablo. La palabra es la que tiene siempre la verdad, es el que tiene siempre la razón, y es el que nos guiará hasta el final de los tiempos. Bendito el nombre del Señor. Entonces hay una corriente terrible de falsa educación, y si usted no cimienta a sus hijos con una buena educación, con principios bíblicos, la escuela se encargará de cimentárselos en una falsa doctrina, en una falsa educación que no solamente promueve educación, porque hay educación sana, hay educación correcta, hay educación positiva, beneficiosa para el niño, para el estudiante, pero hay educación que es una falsa educación, que es una desviación a la verdad de Dios, y que es una alteración simplemente basada en diferentes cosas, como en este caso filosofías, fábulas, la famosa evolución, la nueva era que promueve la reencarnación y tantas otras doctrinas corruptas que no son otra cosa sino que doctrinas de demonios. Es lo que opera detrás de ello, ¿verdad? La reencarnación y tantas otras cosas que se mueven en ese mismo, en esa misma línea, y toda enseñanza, ¿verdad? La nueva era, el homosexualismo y toda enseñanza que nos desvía a vivir de una manera equivocada, de una manera que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces no debemos de dejarnos mover fácilmente, ni por falsas doctrinas, ni por falsa educación, ni por filosofías, ni por fábulas, ni por enseñanza de evolución, de nueva era, de etcétera, homosexualismo y tantas otras cosas. Debemos de tener el cuidado de mantener nuestros sentidos espirituales abiertos, limpios, claros, para que siempre el Señor nos dé la victoria en contra de todas estas corrientes que buscan desviarnos de la verdad. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema en esta hermosa oportunidad. Y una vez más miramos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Oiga lo que dice la palabra, solo de pasadita lo miramos. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vea cómo lo dice con mayor claridad el apóstol Pablo en este pasaje. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ese es el peligro, apostatar de la fe. Antes de que el Señor levante a su iglesia, vendrá la apostasía, decía el apóstol a los tesalonicenses. Y aquí dice que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, darán su espalda a la fe. Pero el dar la espalda a la fe no solamente significa el negar a Cristo abiertamente, eso significa por un lado, pero por otro lado significa que aparentemente creerán en Dios, pero estarán siendo movidos por espíritus engañadores, corrientes espirituales de espíritus engañadores que manipularán, que engañarán a muchos. Y dice, y a doctrinas de demonios. A doctrinas de demonios. Entonces esto será algo que acontecerá en los últimos tiempos, dice el apóstol. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, luego dice, prohibirán casarse. ¿A qué se refiere cuando dice prohibirán casarse? Pues simplemente lo que es el promover más y más lo que es la unión libre. Podríamos mirarlo de esa manera en nuestro tiempo. Cada vez más y más en nuestro tiempo, menos las parejas de jóvenes quieren un compromiso, solamente quieren el placer, la diversión, solamente quieren gozar de aquella relación, pero no quieren un compromiso. Entonces, a como nos acercamos más a los últimos tiempos, el matrimonio va a ser algo
algo raro, va a ser algo que realmente tú crees en eso. ¿Para qué, hombre? Pues simplemente juntémonos y listo. Veamos, a lo mejor no nos entendemos, a lo mejor no podemos vivir juntos. Probemos primero y a ver qué pasa. Ya en el camino vemos, ¿verdad? Ese es un engaño, una doctrina de demonios. ¿Por qué razón? Porque ahí no hay bendición de Dios. La bendición de Dios está en aquella pareja que se acerca al Dios de los cielos y viene delante de Él y le dice: Señor, queremos tu bendición para poder unirnos, queremos tu aprobación para convertirnos en un matrimonio aprobado por ti, bendecido por ti, Señor, y de esta manera desarrollarnos en tu voluntad. Entonces dice que estas doctrinas prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Veamos, ¿verdad? Algún significado de esto. Cuando hablamos de la doctrina de demonios, debemos de entender que una de las formas como la doctrina de demonios trabaja en el mundo es a través, obviamente, de la promoción más y más de brujos, de adivinos, de astrólogos, de científicos que van en contra de la palabra de Dios, de ateos, de toda esta línea de gente que promueve abiertamente doctrinas de demonios, que promueven la nueva era, que promueven la reencarnación, que promueven la brujería, el satanismo, la astrología, la adivinación, las cartas, la falsa ciencia, como dice la palabra de Dios, porque hay una ciencia correcta que es conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Hay científicos cristianos que afirman a través de la palabra que todo lo que está sucediendo o ha sucedido científicamente va completamente de acuerdo a lo escrito por Dios en su bendita y santa palabra. Entonces no podemos decir que toda la ciencia es mala, porque Dios es el que dio la sabiduría y la inteligencia al hombre para conocer la ciencia. Pero hay una ciencia de acuerdo a la voluntad de Dios, que honra a Dios, que no desecha a Dios como creador, sino que reconoce que todo lo que hay en el universo no es coincidencia ni casualidad, es la obra maestra de un creador maravilloso, sobrenatural, que se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el que lo creó todo. En Él, por medio de Él y para Él fue creado todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Aleluya. Amén, mis hermanos. Entonces, hablando secularmente afuera en el mundo, de esta manera es como más se manifiesta la doctrina de demonios. Pero hablando del cristianismo, en el cristianismo se manifiesta más a través de falsas enseñanzas o de falsas doctrinas, podríamos decirlo, que desvían al creyente del verdadero evangelio. Cuando desvía una falsa doctrina, una falsa enseñanza al creyente del verdadero evangelio, debemos de tener mucho cuidado, porque detrás de ello muchas veces lo que hay es una manipulación espiritual, o dicho con palabras del apóstol Pablo, doctrina de demonios. Veamos un poquito más. Cuando hablamos de la falsa doctrina o de la doctrina de demonios, nos hablaba el apóstol Pablo de ciertas cosas que prohibirán. Entonces, veámoslo de esta manera. La falsa doctrina, o lo que es la esencia de la doctrina de demonios, son doctrinas que prohíben lo que Dios promueve y promueven lo que Dios prohíbe. Dicho de otra manera, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es algo peligroso, terrible, y que vamos a estar mirando que más y más sucede en los últimos tiempos. Prohibir lo que Dios promueve y promover lo que Dios prohíbe. En este caso nos decía Pablo en Timoteo de que prohibirán casarse. Dios no prohíbe casarse, Dios promueve el casarse. Pero estas falsas doctrinas prohibirán casarse. Y prohibirán, dice, comer, disfrutar de alimentos que Dios creó para que disfruten de ellos los creyentes que con acción de gracias participan de ellos. Entonces prohíben eso cuando Dios promueve eso, cuando Dios dice que realmente ahora en nuestro tiempo, en la gracia de Dios, dice que nada es para desecharse si se toma con acción de gracias, porque por medio de la oración y de la palabra de Dios los alimentos son santificados, son bendecidos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Entonces debemos de entender el fundamento de Dios, lo que Dios prohíbe
y lo que Dios promueve. O sea, estas personas se opondrán prohibiendo lo que Dios promueve y promoviendo lo que Dios prohíbe, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Veamos un ejemplo de esto. Isaías capítulo 5 versículo 20 al 23. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Miramos precisamente de lo que nos está hablando la esencia de esas falsas doctrinas. O sea, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. A la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. Entonces, a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo. Dice, ay de los sabios en sus propios ojos, en su propia opinión, de los que son prudentes delante de sí mismos, pero ignoran la palabra de Dios, ignoran la voluntad de Dios. Entonces, este tipo de línea de conducta, de actitud, es lo que promueve una falsa doctrina, una falsa enseñanza, una doctrina de demonios, como lo llama el apóstol Pablo. Estemos atentos a esto y continuemos mirando lo que nos dice la palabra del Señor. Le decía que la apostasía no solo consiste en apartarse de Cristo literalmente, diciendo ya no creo en Dios, ya no creo en Cristo, sino que también es desviarse del genuino y verdadero evangelio a una falsa doctrina. O sea, una falsa manera de creer en Dios, una falsa manera de creer en Cristo, una falsa manera de creer en el evangelio de nuestro Dios es parte de ese peligro que también nos aparta de la verdad. Veamos qué dice la palabra. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán las fábulas. O sea, aquí comenzamos a mirar estos peligros, estos riesgos. Dice, te encarezco, le habla Pablo a Timoteo. Ahora ya no miramos que solamente le hablaba a los tesalonicenses, sino a Timoteo le dice ahora en la segunda carta una vez más. Primero le habla en la primera, le advierte, ahora en la segunda le recalca y le dice, te encarezco, te encargo cuidadosamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. A eso somos llamados, a predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol está recomendando a Timoteo lo que tiene que hacer. Timoteo, predica la palabra de Dios, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Eso es lo que la sana doctrina hace. Eso es lo que el verdadero evangelio hace. Redarguye, reprende y exhorta. Son cualidades y características de la sana doctrina. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, una enseñanza sana, limpia, agradable a Dios. Redarguye, reprende y exhorta con una enseñanza que agrada a Dios, que honra a Dios, que alinea al hombre y a la mujer en la voluntad de Dios. No le des por su lado a la gente, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. No conviertas el genuino y auténtico evangelio en un evangelio liviano y convenenciero. No presentes a un Jesús que le da por su lado a
la gente, sino presenta a un Jesús que redarguye, que reprende y que exhorta para caminar en la perfecta voluntad de Dios, para hacer lo que a Dios le agrada, para obedecer a Dios y servir a Dios de todo corazón. Esa es la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo y ahora a nosotros. Y dice el versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nos dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, hoy más que nunca estamos en ese tiempo. Hoy más que todo estamos en ese tiempo donde cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando muchas veces en una iglesia no se puede disciplinar a un hermano, porque si se le disciplina por algo incorrecto que está haciendo, se siente mal, se enoja y mejor se va de la iglesia y dice: pues me voy a otra iglesia donde me acepten tal y como yo soy. Pues me voy a otro lugar donde no me digan nada, donde ni siquiera me conozcan, donde simplemente yo llego y me permiten lo que sea y como sea. Y eso es lo más fácil, mis hermanitos. Eso es lo más sencillo hacer. Pero eso es caer en un caminar de error, en un caminar de engaño, en una falsa doctrina donde no estamos sometidos a Dios, donde no estamos sometidos al orden de Dios, donde no estamos sometidos a la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. Dios nos manda y nos enseña que muchas veces la sana doctrina nos tiene que llevar a sufrir en nuestra carne para gozar en el Espíritu Santo de Dios, para gozar en la presencia de Dios. No tomemos el camino más fácil, no tomemos el camino ligero, no tomemos el camino más conveniente. Hermano, una persona peca en una iglesia y en vez de someterse a una disciplina y poder pasar una restauración sana bajo una supervisión sana, lo más fácil es: me voy a otra iglesia y borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva delante de los hombres, pero delante de Dios no es borrón y cuenta nueva. El pecado lo seguirá a uno a donde quiera que vaya. La maldad lo seguirá a uno, irá arrastrando uno aquella contaminación y no alcanzará una verdadera restauración, una verdadera sanidad, porque se toman los caminos fáciles, las puertas fáciles, para simplemente no enfrentar los retos del camino del cristiano, los retos de la vida, los retos de un desarrollo sano en la obra de Dios. Por eso dice Pablo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. En la iglesia primitiva no era como en este tiempo, primeramente porque no había muchas iglesias a donde irse. O sea que, por ejemplo, en Corinto dice la palabra que había un fornicario que estaba ahí, y Pablo llega y reprende a la iglesia y dice: al tal sáquenlo, échenlo fuera, dice, para que sea de alguna manera afectado por Satanás, dañado en la carne, dice, y sufre en la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y salió aquel hombre, lo sacaron de la iglesia, pero no era como que: oh, me sacas de aquí, me voy allá, me sacas de allá y me voy allá, sino que allá nomás había una iglesia y aquel hombre estaba consumiéndose de tristeza porque no había donde buscar a Dios. Solamente había una congregación en ese sentido en Corinto. Entonces dice Pablo, llega el momento cuando dice: al tal ahora restáurenlo, porque vemos su arrepentimiento, vemos que realmente ha pasado, ha sufrido esa sana doctrina, ha sufrido ese desarrollo sano de restauración y está listo para volver a reintegrarse en las filas del Señor. Esa es la sana doctrina, ese es el desarrollo sano, no simplemente la conveniencia. Nadie quiere sufrir la sana doctrina en este tiempo. Nadie quiere batallar, nadie quiere someterse, nadie quiere disciplina, nadie quiere pagar un precio en esos sentidos. Queremos todo lo cómodo, todo lo fácil, todo lo que va a nuestra conveniencia, todo lo que va de acuerdo a lo que uno quiere en su carne. Y la sana doctrina no siempre es de esa manera. Es más, nunca es de esa manera. La sana doctrina nos lleva muchas veces a sufrir en la carne, pero ese sufrimiento en la carne será para la gloria, la honra del Señor, será para alinearnos en el Espíritu, será para hacer la voluntad de Dios, será para corregirnos en la voluntad de Dios.
Es decir, el sufrir la sana doctrina es algo similar a lo que sucede en un hogar, en una familia, cuando un hijo está portándose mal, o a lo mejor simplemente está saliéndose del orden de la familia, está llegando a deshoras de la noche, está queriendo hacer lo que él quiere, juntarse con quien él quiere, ir a donde él quiere, y papá, mamá le dicen: hijito, mire, no haga eso, tiene que llegar a tales horas, tiene que someterse al orden que tenemos en este hogar. No, yo ya estoy grande, ya tengo 18 años, puedo hacer lo que yo quiera, y no quiere someterse. Si los padres son más serios y más firmes, pues le ponen un alto donde le dicen: o se somete o entonces le busca por su cuenta. Pero muchas veces ese hijo, en vez de decir: pues me voy de la casa, al fin y al cabo ya tengo 18 años, ya puedo trabajar, ya puedo valerme por mí mismo, ya puedo salir adelante, yo ya no los necesito a ustedes. Hermanos, la mayoría de jóvenes que sale de esa manera sale directo al fracaso, porque salen sin la bendición de Dios, salen sin la cobertura de Dios, salen sin la gracia de Dios, salen sin respaldo de Dios, sin sabiduría de Dios, y van a ir al fracaso en todos los sentidos. El hijo que tiene oportunidad de prosperar es el hijo que sale del hogar con la bendición de papá y de mamá, en el orden de Dios, en la obediencia, sea que salga a estudiar a otro lugar, sea que salga a otro estado, sea que salga porque se va a casar, salga a donde salga, pero con esa bendición de Dios, de padre, de madre. Eso trae bendición hermosa. Eso trae un respaldo y una prosperidad a aquellos hijos, a aquella familia. De otra manera, si no queremos sufrir, es decir, el orden, la disciplina, ya estoy cansado de que me digan lo que tengo que hacer, ya estoy cansado de que me manden, ya estoy cansado de que me prohíban todo, ya estoy cansado de que no me dejen hacer lo que yo quiero, andar donde yo quiero, etcétera, etcétera. Esa clase de actitud, eso es lo que nos lleva a esa rebeldía, donde no queremos sufrir la sana doctrina. La sana doctrina no solamente es una creencia que está dentro de la iglesia. La sana doctrina es un estilo de vida que está en el hogar, está en la escuela, está en la calle, está en el trabajo y está en la iglesia. Donde quiera que nos movemos, ahí está el desarrollo de la sana doctrina, que trae bendición hermosa y real para nuestra vida. Amén, mis hermanos, me explico. Entonces dice Pablo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando no sufrirán, y vuelvo a repetir, el sufrir la sana doctrina tiene más que ver con el sometimiento que con otra cosa, con la obediencia, con el limitarnos a lo que nuestra carne quiere para darle lugar a lo que Dios quiere en nuestra vida. No sufrirán la sana doctrina. El caminar en la sana doctrina siempre trae sufrimiento a la carne, porque la carne no quiere libertad, quiere libertinaje. La carne no quiere sometimiento, quiere hacer lo que le da la gana. La carne quiere solamente satisfacerse, complacerse, solamente quiere que se le dé lo que le agrada, lo que le gusta, y de ahí en adelante, ¿verdad? No se metan conmigo. No me digas lo que tengo que hacer, respétame y yo voy a hacer lo que quiero hacer. Eso es el no sufrir la sana doctrina. La sana doctrina se aplica a los hijos, la sana doctrina se aplica a la iglesia, la sana doctrina se aplica al matrimonio, donde el matrimonio debe de estar sometido primeramente a Dios y segundamente el uno al otro, ¿verdad? No es de que me voy y ¿a dónde vas? No te tengo que decir a dónde voy, porque yo soy libre y no me vas a controlar. No, es que en el matrimonio no es que se controle el uno al otro, es que se comunique y se respete el uno al otro en el orden de sometimiento. Someteos a Dios y someteos los unos a los otros, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea honrado dentro de aquel matrimonio. Entonces, la sana doctrina se aplica a cada área de nuestra vida, y en cada área de nuestra vida es lo mismo.
Si no llevamos una sana doctrina en el matrimonio, no es porque no queremos sufrir esa sana doctrina. Queremos hacer lo que nos da la gana y no honrar la palabra de Dios con respecto al matrimonio, con respecto a la familia, con respecto a los hijos, con respecto al hogar, con respecto a la iglesia, a cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, en los últimos tiempos habrá este peligro, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué tremendo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, nunca como en este tiempo había habido tanta diversidad de enseñanzas, tanta diversidad de iglesias. Nunca como en este tiempo se habían multiplicado tanto. Y no es malo que haya muchas iglesias, gloria a Dios, que haya muchas iglesias que prediquen la palabra de Dios. Eso es una bendición. Pero el problema no es en que haya muchas iglesias, sino que haya muchas doctrinas, corrientes doctrinales, enseñando tanta diversidad, tantas cosas tan distintas por este lado, que por este, que por este, que por este, que por este, que de repente la persona puede fácilmente terminar confundiéndose sin saber en qué creer o a qué creer. Entonces dice la palabra que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Algo nuevo. Hay gente que quiere oír algo nuevo. Hermano, lo que necesitamos no es oír algo nuevo. Lo que necesitamos es aprender a obedecer lo viejo que ya conocemos, la palabra que ya se nos ha predicado. El reto de la sana doctrina no es pretender descubrir o conocer algo nuevo, sino el reto está en practicar, obedecer, honrar lo que ya conocemos. Oiga, ¿para qué quiero conocer algo nuevo si lo viejo que ya conozco no lo puedo poner en práctica? No lo estoy viviendo, no lo estoy practicando. La sana doctrina no te lleva a tener una comezón de algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, que esa es la comezón de los últimos tiempos. Ver algo nuevo, oír algo nuevo, conocer algo nuevo. Tengamos cuidado con ello. Y peor tantito cuando ese algo nuevo no tiene un fundamento en la palabra de Dios. Pero repito, el fundamento de la sana doctrina no consiste en querer conocer algo nuevo, en tener comezón de oír algo nuevo, sino en buscar, proponernos, practicar, obedecer el evangelio que ya conocemos, amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos a nosotros y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El ABC de la Escritura, el ABC de la Biblia. ¿A qué me refiero con el ABC? Lo básico, lo fundamental. Lo primero, comenzando con lo que dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Veo que tienes cosas muy bonitas, veo que tienes discernimiento, que no soportas a los falsos, que has probado a los falsos apóstoles y los has hallado mentirosos, y has guardado la fe y todo esto que tienes. Pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Vuelve pues, arrepiéntete, para que no quite mi candelero de sobre tu vida, de sobre tu iglesia. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. El primer amor es fundamental en nuestra vida. Buscar a Dios de corazón, acercarnos a Él, llenarnos de Él. Esa es la sana doctrina. Esos son los principios fundamentales. Volver al ABC del evangelio, volver al fundamento básico que en ocasiones lo hemos dejado ahorillado. Y cuando digo lo hemos dejado ahorillado, estoy hablando de la práctica, del estilo de vida. No estoy hablando del conocimiento. Porque alguien dice: hermano, eso ya me lo sé. Esa escritura ya la he escuchado. Hermano, ese mensaje o esa enseñanza yo ya la conozco bien. Pero el ABC del evangelio no es el conocer esa enseñanza, sino el practicar, el obedecer, el honrar, el vivir esa palabra gloriosa. Esa es la sana doctrina, esa es la enseñanza real. El no conformarnos con tener comezón de oír, sino el aprender a entender lo que he oído, lo que he aprendido. ¿Lo estoy practicando? ¿Lo estoy viviendo? ¿Lo estoy poniendo por obra?
¿Estoy obedeciendo a la palabra de Dios? ¿O solamente es una historia más, una predicación más, una creencia más? ¿Qué estoy haciendo realmente con mi vida espiritual? Entonces avanzo en el tema, dice: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, ya no será conforme a la voluntad de Dios, ya no será conforme al orden de Dios, sino conforme a sus propias concupiscencias. Y dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, eso está sucediendo a derecha y a izquierda. Eso está sucediendo de tantas maneras, terriblemente, tremendamente. Y es triste que todo eso suceda sobre todo en personas que un día conocieron a Cristo, que un día fueron tocadas por el poder de Dios, que un día fueron transformadas por el poder de Dios. Porque muchos de los que estamos aquí sabemos que si estamos acá no es porque nosotros escogimos a Dios, sino porque Dios nos escogió a nosotros. No es porque nosotros decidimos cambiar, sino porque Dios nos cambió, nos transformó a nosotros, porque Él hizo una obra genuina y auténtica en nuestras vidas. Él transformó nuestras vidas, Él arrancó de nosotros, quitó cosas, cambió cosas que nunca pudimos cambiar por nosotros mismos. Muchos de nosotros entendemos claramente la obra genuina y real que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y darle espalda a ese Cristo glorioso, a esa fe maravillosa, es algo muy peligroso. Avanzamos en nuestro tema. Dice el versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a toda clase de fábulas que no tienen un fundamento real en la palabra de Dios, y eso es muy peligroso y muy riesgoso. Avancemos en nuestro tema. La verdadera doctrina, decíamos, es la doctrina que redarguye, es la doctrina que reprende, que exhorta, que corrige, que disciplina. La falsa doctrina o la doctrina de demonios, decíamos, es aquella que solapa, que excusa, que justifica las malas acciones de una persona, que le lleva a provocar una comezón de oír algo nuevo, pero no de practicar la palabra de Dios, que quiere saber más, pero no quiere obedecer más, quiere conocer más, pero no quiere poner en obra, en práctica, lo que ya conoce. Esos son características de la falsa doctrina, o de lo que Pablo llama doctrina de demonios, que no nos lleva por un camino correcto, sino por un camino aparentemente correcto, pero en verdad es un camino falso. Es un camino de error, es un camino de engaño, es un camino de lucro, de manipulación, de conveniencia. Y ya vamos a mirar varios ejemplos que la palabra nos muestra de tales situaciones. Veamos lo que dice la palabra aquí en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¡Qué tremendo! Cuando estamos hablando de esta doctrina, habla de la doctrina genuina, de la sana doctrina. Cuando dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El hablar de la doctrina de Cristo es hablar de la sana doctrina. Es el hablar de la doctrina que honra a Dios, la doctrina que promueve la voluntad de Dios, que promueve la obediencia a Dios, y no solamente una comezón por saber algo nuevo,
por saber algo diferente, por conocer algo diferente, sino que la sana doctrina, la doctrina de Cristo, repito, es aquella que promueve el caminar en la voluntad de Dios, que se cumplen aquellas palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que está practicando la sana doctrina. Ese es el que está en la doctrina de Cristo. Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor. Entonces no es simplemente decir Señor, 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 pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, hicimos milagros, en tu nombre no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo nos dices eso si predicamos en tu nombre, si cantamos en tu nombre, si hicimos milagros en tu nombre, si echamos fuera demonios en tu nombre? Todas esas son cosas hermosas que no las hizo aquel hombre, las hizo la gracia de Dios, la misericordia de Dios obrando a través de aquel hombre. No fue el hombre, fue Dios. Pero el hombre se confunde. Cuando el hombre cae en una falsa doctrina, el hombre cree que él es el que hace las cosas, cree que él es el de la habilidad, cree que él es el de la capacidad, y cree que él es el que tiene esto y tiene el otro, y puede y hace y deshácelo como él quiere. Pero es mentira. Lo único que el hombre puede hacer es lo que Dios le permite en su misericordia hacer. Es lo que Dios en su misericordia hace a través del hombre en favor de otra persona. Pero es triste que el hombre se tome el crédito, se tome la gloria de un don que Dios le ha dado, de una bendición, de una gracia que Dios le ha dado. Y entonces el hombre comienza a creer y a pensar que lo que él hace es él quien lo hace y no Dios a través de él. Entonces ahí es cuando comienza a querer pensar que por sus dones, que por sus milagros, que por sus cosas que hace, ya tiene la gloria ganada. Hermanos, no tenemos la gloria ganada por nada de lo que hacemos. Usted puede decir: pero Dios me usó, pero Dios me bendijo, pero fui un instrumento para que muchos se convirtieran, fui instrumento para que hombres fueran liberados, fui instrumento para que hombres fueran sanados. No importa que hayamos hecho todo eso, el fundamento claro y sólido está no en aquello que hicimos de milagros o de señales, sino en hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el fundamento. Hacer la voluntad de Dios es la base primordial. Entonces, cuando dice este pasaje: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Lo dice abierta y directamente: no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Luego aclara más directamente: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿De qué nos está hablando? Está hablándonos de el tener cuidado lo que recibimos como de parte de Dios. El tener cuidado de no recibir cualquier cosa como de parte de Dios. Cualquier enseñanza, cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de persona que dice: yo soy creyente en Dios, pero sus acciones son peores que las de un impío muchas veces. ¿Sí me explico? Porque hay gente que profesa ser cristiano: yo también soy cristiano, yo me congrego en X iglesia, yo me congrego en tal lugar, esto y lo otro. Pero hermanos, la palabra del Señor nos dice que el árbol por sus frutos se conoce. El buen árbol va a dar buenos frutos, el mal árbol va a dar malos frutos. Y cuando dice la palabra que al que trae una doctrina de error no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, dice participa de sus malas obras. Está hablándonos de aquella persona o de aquellas personas, repito, que profesan ser cristianos, pero que sus acciones niegan completamente esa
fe que profesan tener, o sea que sus acciones son en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué hago cuando una persona es así? Tengo que acercarme y tomarle aparte, y aparte decirle: mi hermanito, mi hermanita, esta conducta no es correcta, no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no es agradable a Dios. Si aquella persona es de Dios, aquella persona va a reconocer, va a decir: gracias, hermano, ayúdeme a orar, que batallo con este carácter, con este problema, ayúdeme a orar. Se va a humillar, y esa persona que se humilla, Dios la levantará, Dios la restaurará, Dios la ayudará a cambiar, a superar, a mejorar cualquier deficiencia que tenga. Dios la ayudará. Pero la persona que en vez de humillarse y reconocer, toma una actitud arrogante, altiva, soberbia, diciéndole: ¿y tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? A mí déjame, no te metas en mi vida. Y comienza con arrogancia a decirle todo ese tipo de cosas, no aceptando una corrección. Dice el Señor: ¿sabes qué? El sabio mira el mal y se aparta. Es decir, deja al impío en su camino, déjalo que siga su propio camino, porque no quiere la corrección. Tú ya trataste de corregirlo, tú ya le hiciste ver, no quiere corrección. Deja que ya se vaya por su camino, pero no te entremetas en su camino, no tengas que ver con él. ¿Por qué? Porque no es una persona humilde. Todos tenemos errores, todos tenemos deficiencias. La diferencia es que el que camina en la doctrina de Cristo es una persona humilde, corregible, que se deja corregir, que acepta y que permite que se le pueda hablar de un error, de una deficiencia, para corregirla. Mientras que la persona que va por otra doctrina, que va por otro camino, entonces esta persona es una persona que no se deja corregir, que no acepta ningún tipo de amonestación o corrección. Y esto significa haberse salido de la doctrina de Cristo. O sea, las malas obras, el mal caminar, son la mayor evidencia de que nos hemos salido de la genuina doctrina de Cristo, de la sana doctrina de Cristo. Cuando nos apartamos del camino de Dios, es decir, haciendo las cosas que no agradan a Dios, que no honran a Dios. Y repito, no aceptamos corrección, no aceptamos amonestación. Cuando un cristiano, una persona que profesa ser cristiana, no acepta corrección y amonestación, está diciendo: yo no soy un hijo de Dios, yo soy un bastardo. Es lo que está diciendo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que todos los que son hijos de Dios, Dios a quien recibe por hijo corrige, a quien ama disciplina, pero a los que deja sin disciplina, esos son bastardos, esos no son hijos, toman el lugar de un bastardo. Entonces, hermanos, cuando nosotros tomamos el lugar de la genuina doctrina, de la genuina y verdadera doctrina, debemos de entender que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, una de las distinciones de los hijos de Dios es la corrección, la disciplina. El que no acepta corrección está diciendo: yo no soy hijo de Dios. El que no acepta disciplina está diciendo: yo no soy hijo de Dios. ¿Qué soy? Soy un bastardo. Es lo que está diciendo uno. Así que, mis hermanos, seamos hijos de Dios, caminemos como hijos de Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, adorando a Dios con todo nuestro corazón, en ese orden y en esa perfecta voluntad de nuestro Dios. Aquí me detengo, el tiempo se nos ha ido y ya continuaremos con nuestro tema por esta tarde, si Dios nos permite. Pongámonos de pie. Ahora, Señor, nos preparamos para salir de este lugar, para regresar a nuestros hogares, a nuestros quehaceres y actividades. Pero queremos que tú siempre vayas con nosotros. Queremos que nos ayudes a honrarte y amarte donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, mi Dios. Guíanos, dirígenos y fortalécenos. Que tu bendición, Señor, no falte en nuestras vidas. Que tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos y que nos ayude a mantenernos firmes, amándote, honrándote y obedeciéndote. Te lo pedimos todo en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
aleluya.